En este canal, la literatura de Roald Dahl tiene un lugar especial, así que llegó el momento de analizar una de sus más recientes adaptaciones, tratando de responder una simple pregunta. ¿Crees que Willy Wonka en su película refleja cabalmente la idea que el autor tenía en sus libros? Empezamos. Te doy la bienvenida a otra jornada extraordinaria. Soy Esteban Poblete y en este video retomo la literatura infantil hablando de una película, o más bien valiéndome de esta para analizar a su protagonista, Willy Wonka, encarnado en su más reciente versión por Timothée Chalamet, en un ejercicio que es diferente al de Johnny Depp el año 2005 y al de Gene Wilder el año 71, principalmente porque estas dos representaciones tienen una referencia clara como es el libro. Hablo de Charlie y la fábrica de chocolate de 1964, y que en los años siguientes sería traducida a otros idiomas, contando también con nuevas ediciones e ilustraciones. Wonka, en cambio, bebe de su universo creado para contar libremente otra historia, y para seguir explotando comercialmente una franquicia, pero ahí no me voy a meter. Quedémonos en esa aproximación al universo de Roald Dahl, que va más bien de los primeros años del chocolatero, y que nos muestra también cómo es que llegó a convertirse en la persona que conoceríamos más adelante. Déjame contarte en este video cómo es el Wonka que da vida a la película. No sin antes pedirte que te suscribas al canal. Haz clic abajo. A ti te toma un par de segundos y a mí me ayuda mucho para seguir creciendo con este espacio. Así que de verdad, muchas gracias. Ahora vamos a lo que quieres oír, y es que Wonka no es el mismo personaje en el libro. Y esto no es un error, está buscado así, es deliberado. Entre otras cosas porque nos encontramos en otra parte del viaje del personaje, en otra parte de su vida. Lo que sí tenemos en parte son su excentricidad y el don para crear los chocolates que nadie más podría. Pero es una versión mucho más joven, algo que la película nos muestra tanto desde su edad como su candidez. Willy Wonka tiene un sueño, ser parte de la galería gourmet con una tienda de chocolates sin igual, pero eso alerta a gente ambiciosa y menos inocente. Ahí están sus principales obstáculos. Otra cosa a destacar, y que es una apuesta de esta adaptación, es el vínculo imperecedero con su madre, y el amor que los une simbolizado en chocolates únicos, cuya magia no está en el sabor, sino entre las personas con quien decides compartirlos. Algo que mirando la película le añade capas al personaje, y vaya que eso es importante, más allá si este es el protagonista o un personaje secundario. Los personajes con capas, o un personaje con profundidad psicológica mejor dicho, se vuelve más interesante para nosotros como lectores o espectadores, se sienten más auténticos, y eso aumenta el impacto que generan. En síntesis, son más creíbles y memorables. Así las cosas, tenemos a un protagonista más bonachón, es más naif, y es relativamente fácil poder empatizar con esta clase de personajes. Ahora habría que preguntarse, ¿qué tanto hay de esto en el libro? ¿Qué tanto hay de ese Willy Wonka en la versión que imaginó el autor galés? Y a mi entender al menos, no mucho. De partida porque si bien sigue siendo un personaje importante, no es su historia. El punto de vista acá lo tenemos con Charlie Bucket. Sea ya en la película del 71 o del 2005, es este el personaje que moviliza la historia. Es él el portador de la inocencia en un mundo marcado por la ambición. El Wonka del libro, así como el de estas películas, se nos presenta ya como un personaje asombroso, fantástico, un ser inteligente, y naturalmente que el libro con sus licencias permite lo que muchas veces una película no puede, que es profundizar en aquellos aspectos que no siempre son los más relevantes en la historia, por el mero hecho de expandir nuestra imaginación. También lo conocemos en una faceta adulta y mucho más recelosa. Es que a Willy Wonka se lo dejó de ver. De un día al siguiente despidió a sus trabajadores, cerró la fábrica y desapareció de la escena por una década. Luego, con el mismo misterio, comenzó otra vez con sus actividades, pero esta vez a puertas cerradas. De ahí la conmoción tras ver el anuncio en la prensa. Yo, Willy Wonka, he decidido permitir que 5 niños, solo 5 y ni uno más, visiten mi fábrica este año. Estos 5 afortunados harán una visita guiada personalmente por mí, y se les permitirá conocer todos los secretos y la magia de mi fábrica. Luego, al finalizar la visita, como regalo especial, todos ellos recibirán chocolate y caramelos suficientes para durarles toda la vida. Por tanto, buscar los billetes dorados. 5 billetes dorados han sido impresos en papel dorado, y estos 5 billetes dorados se han escondido en la envoltura de 5 chocolates normales. Estas 5 chocolatinas pueden estar en cualquier sitio, en cualquier tienda de cualquier calle, de cualquier país del mundo, sobre cualquier mostrador donde se vendan las golosinas de Wonka. Y los 5 niños afortunados que encuentren estos 5 billetes dorados serán los únicos a quienes se les permita visitar mi fábrica y ver cómo es ahora por dentro. Buena suerte para todos, y que tengáis éxito en vuestra búsqueda. Firmado, Willy Wonka. Una locura o una genialidad según como tú quieras verlo, que en definitiva desata la manía. Y ojo que esta ambición que se detona, que se despierta entre la gente, es uno de los factores, o no factores, sino que temáticas principales de la historia. Estamos frente a
a una historia en el libro y sus adaptaciones que buscan hablar de esto. Y me parece que las tres películas, en mayor o menor medida, están buscando eso. Las dos adaptaciones del libro casi en calco. Ahora, ojo que también lo intenta Wonka, con el punto de vista del cartel del chocolate. Sin embargo, creo que queda corto. Acá vemos esa ambición solamente en los villanos de la historia, en los malos por así decir. Pero el libro sabe mostrar que eso mueve a niños, a adultos, casi de manera indiscriminada, lo que muestra, en mi opinión, uno de los mensajes clave en la mirada del autor. Que esa manera de pensar resulte transversal, creo que le da mayor fuerza a su tesis. Es un factor común de la sociedad. Algo que también nos podría afectar a nosotros como espectadores o lectores. Por algo el Wonka de los libros tiene esa desconfianza. Sin embargo, la historia de la película Wonka del 2023 toma otros caminos, blanqueándolo, volviéndolo un ser siempre bien intencionado. Y ojo que esto no debería ser un problema. Lo digo más bien pensando en el arco del personaje, concepto que repito y que tal vez debería tener un lugar como corresponde en el canal, pero más allá de eso, da cuenta de un cambio experimentado por el personaje en cuestión. Wonka en la película es un personaje incauto cuyas intenciones se ven resistidas por fuerzas antagónicas que se aprovechan de su inocencia. Desde la mujer que le da hospedaje hasta los principales regentes del rubro chocolatero, todos son una barrera que el chico bueno tendrá que saber superar. Así las cosas, no es extraño verlo en la historia original como un ser desconfiado, alguien que teme que sus secretos se revelen, y podemos ponernos en ese lugar, entre otras cosas porque el Wonka adulto, el de la novela, es un ser moralmente ambiguo, contrario a lo que vemos con Timothée Chalamet, que en ese sentido es un tanto más plano, como decía antes, más naif, o en un sentido positivo, mucho más luminoso. Carece casi por completo de esa ironía, ese mal rollo que maneja muy bien Willy Wonka, y me parece que es una oportunidad desaprovechada, porque no digo que parta así la historia, tal vez su arco podría ir desde la inocencia y en el camino con estas cosas malas que le van pasando, con la gente mala que conoce, ir sumando un poco este mal rollo, pero no lo hace, no vemos eso ni siquiera al final de la historia. No hay nada en esta historia que nos dé indicios del hombre que disfrutará de ciertas pruebas e incluso sádicas que ponen en entredicho la crianza de los padres con sus hijos, porque spoiler, de eso va esta ficción. Adaptar a este autor es meterse, creo yo, en otro tipo de literatura infantil, no en una que sea inocente, más bien es lo contrario. Hay un rasgo marcado de humor negro, una mirada satírica incluso de la sociedad. Esa es la literatura que escribe Roald Dahl. Una donde la crueldad y otra clase de defectos sí están presentes, pero no solamente desde la perspectiva del villano. Es transversal. Salvo Charlie Bucket, el resto de los niños pueden caer como patán en la guata. Veruca cae mal, el niño que pasa pegado a la tele cae mal, también lo hace la niña del chicle. No son personajes hechos para tener nuestra simpatía. Sin embargo, son construcciones veraces que pueden recordarnos incluso a nosotros mismos. Solo que acá, esas travesuras tienen castigos fantasiosos. Hasta podría decirse que el autor se pasa de rosca, pero eso lo dejo a tu criterio. Yo prefiero, a modo de resumen, sostener que Wonka sí es un buen personaje, pero en su liga, porque creo que están adaptando otro tipo de historia, que es mucho más luminosa, mucho más navideña si se quiere, tiene esa vibra. Pero la literatura de Roald Dahl va por otros caminos, y lo vemos también en otros libros de él, como Matilda, por ejemplo. Acá ese mal rollo estaba presente, pero en Wonka no. En Wonka es una historia mucho más inocente, de colores, de esperanzas, mucho más esperanzadora de lo que resulta el Wonka del libro. Insisto, tal vez para el final de la historia el protagonista ya debería contar con cierta malicia, un germen al menos de esa desconfianza que luego se intensifique con los años. En vez de solamente presentarnos al buen tipo con un sueño, pudieron apostar por algo más osado, perdiéndonos así el origen de un genio puesto en amenaza, receloso del mundo y que secretamente ya disfruta poner límites y castigar. Pero me temo que la producción eligió otro tipo de literatura infantil, que es una película familiar, en un tono casi navideño como decía antes. Que es válido, aunque cada vez más alejado del imaginario de su autor. Pero ¿qué opinas tú? ¿Te gustó Wonka? ¿No te gustó? Ponlo en comentarios. O si prefieres los libros, si es que no conocías los libros, lo que tú quieras. Y si ya está ahí, aprovecha a darle like al video, que me ayuda un montón. Me ayuda de verdad mucho. Compártelo en tus redes, con tus amigos, con la gente que creas que le gustan los libros, Wonka y todas estas cosas. De verdad que es un clic. Suscríbete si es que no lo has hecho todavía para no perderte ningún contenido. Activa la campana, no actives la campana, lo que tú quieras, pero tenía que hacer el aviso spam. Y dale con eso. Yo te espero en el siguiente video. Muchas gracias por estar del otro lado. Chao. Si llegaste hasta acá, déjame recomendarte más videos relacionados al autor de hoy, con la lectura de uno de sus cuentos y también reseñando otro de sus libros famosos, como es Matilda. No te los pierdas.